Con su permiso, señora Presidenta, las y los diputados de la 65ª Legislatura del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo que dispone la fracción primera del artículo 68 de la Constitución Política de los Estados del Estado, así como los artículos 167, fracción primera, 169 y 174, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, numerales 75 y 76, ambos del Reglamento Interior y Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, acudimos ante esta honorable Asamblea a presentar iniciativa con carácter de acuerdo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a efecto de exhortar a la Federación a través de la Secretaría de Gobernación para que dé cumplimiento a cabalidad a todas las recomendaciones que ha hecho el Comité de la Convención para la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer para México, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, y a cualquier instancia que tenga por objeto el empoderamiento y fortalecimiento de las políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, que cuente con recursos humanos, materiales y financieros suficientes. Asimismo, que la CONAVIM continúe con el monitoreo y certificación del debido actuar de los centros de justicia para las mujeres, emita los indicadores de la evaluación continua y permanente, a la Federación a través del Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice un diagnóstico de la situación actual de guarderías y estancias infantiles en el estado de Chihuahua y, en su caso, incrementar el número de las mismas, a los municipios del estado con un número mayor de 100,000 habitantes, es decir, a los de Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, para que den cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a su correlativa estatal, de participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, al Ejecutivo del Estado a través de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para crear y poner en marcha un plan para fortalecer la Fiscalía Especializada en atención a mujeres víctimas de delito por razones de género para hacerla eficiente, efectiva y funcional, asimismo en la revisión y, en su caso, reconfiguración del área de búsqueda de personas ausentes y no localizadas para efecto de que puedan ajustar sus actuaciones de manera que se realice un mayor despliegue de acciones dentro de las primeras horas posteriores al reporte de desaparición, ausencia de niñas y mujeres, y al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que aplique el protocolo para juzgar con perspectiva de género y se genere por parte del Tribunal Superior de Justicia el diseño e implementación de un plan de profesionalización en materia de derechos humanos con perspectiva de género e interculturalidad a efecto de garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y evitar la impunidad. En base a la siguiente exposición de motivos, solicito que en base al artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hacer un resumen de la exposición de motivos, si me es permitido, señora Presidenta. Claro que sí, diputada. Gracias, diputada. Bueno, como sabrán, el 25 de noviembre, a raíz de que en 1960 en la República Dominicana se da el asesinato de las activistas hermanas Mirabal por órdenes del dictador de República Dominicana, Leónides Trujillo, es que en el 81 se celebra el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, y ahí es donde se decreta establecer el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Posteriormente, en el 93, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la declaratoria sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, y es en 1999 que también Naciones Unidas decreta el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El 16 de noviembre de este mes se cumplieron 16 años en que fueron encontrados los restos de Claudia Ivette, Esmeralda y Laura Berenice en el campo algodonero. Estos tres mujeres se unan a los cientos de mujeres en Ciudad Juárez que fueron asesinadas entre el periodo de 1993 y 2003. Los números precisos de mujeres, niñas y jóvenes pues se desconocen a ciencia cierta, pero se estima que fue un número entre 260 y 370.
¿Cómo es el clima de violencia que hoy vivimos en nuestro país y en particular en nuestro estado a 16 años de estos hechos? Según datos recientes del INEGI, a través de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en el Hogar 2015, se establece que 66% de mujeres y niñas de 15 años o más han sufrido al menos un acto de violencia, ya sea violencia económica, psicológica, sexual, física o de discriminación. Según esa misma encuesta, en Chihuahua ocupamos el primer lugar en violencia laboral contra las mujeres. Asimismo, el Sistema Nacional de Salud, CINEAS 2015, reflejan que 1 de cada 2 mujeres muere en su hogar. En comparación con los hombres, es 1 de cada 5 hombres. Y de los homicidios que hay a nivel nacional, solo el 11% son de mujeres. Sin embargo, habría que destacar que de este 11%, 30% de estas mujeres mueren por estrangulamiento o asfixia. Por lo que hace al panorama local, las cifras del INEGI nos muestran que en 2001, año que se realizó este hallazgo de los cuerpos en campo algodonero, en el estado de Chihuahua se registraron 74 asesinatos de mujeres. Según las cifras para 2016, tenemos que en la entidad ocurrieron 170 asesinatos de mujeres. Esto implica que en el transcurso de 15 años el homicidio se incrementó un poco más de 125%. En Ciudad Juárez en particular, en 2001 se registraron 31 homicidios contra 76 en 2016, lo cual representa un incremento de 145. Los números nos muestran que las políticas públicas que tradicionalmente se han seguido para la prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres han sido poco efectivas y no han logrado frenar o revertir la situación de violencia que viven mujeres y niñas a lo largo de sus vidas con la celeridad que se requiere. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? A 16 años de estos lamentables hechos, quienes aún nos encontramos en una lucha por frenar, revertir y contener esta violencia de género contra niñas y mujeres, ya sea desde la sociedad civil, desde el funcionariado público o desde las familias de aquellas cuyas muertes no hemos podido evitar, nos preguntamos si los esfuerzos a través de estos años han sido suficientes para poner un alto de una vez y por todas y poder garantizar el derecho más elemental a las mujeres y niñas, sin el cual no se puede gozar de ningún otro derecho, que es el derecho a estar vivas. Nos preguntamos cómo va el cumplimiento de la sentencia del campo algodonero y si estas acciones que se han hecho han tenido un impacto real en la disminución del feminicidio en nuestra entidad. Aún falta mucho por hacer, a pesar de que ya contamos con una legislación, de que tenemos tratados internacionales en favor de los derechos humanos de las mujeres, nuestra Constitución, leyes federales, estatales, reglamentos municipales, y a pesar de que hoy en día ya todos los códigos penales del país cuentan con la tipificación del feminicidio, vemos que el momento de sacar las normas del papel, instalarse en los procesos, las complicaciones prácticas y resistencias a las que se enfrentan las familias de las víctimas en su exigencia de justicia son de tal magnitud que pareciera que la legislación por sí sola palidece ante el tamaño, complejidad y gravedad del problema que se materializa en forma de violencia feminicida. Es por esta razón que con el afán de detectar en dónde se encuentran los principales obstáculos institucionales y propiciar una mayor articulación entre instituciones de gobierno y entre estas y sociedad civil, mis compañeras diputadas integrantes de la Comisión Especial de Feminicidios en el Estado y una servidora hemos visto la necesidad apremiante de fortalecer nuestro trabajo de la comisión con la finalidad de que las familiares de víctimas de feminicidios no sean revictimizados, para que reciban un trato digno por parte de las autoridades involucradas, para que puedan contar con un verdadero acceso a la justicia para el esclarecimiento de aquellos casos en los que como gobierno y como sociedad fallamos a nuestra obligación de garantizar a las mujeres y niñas en nuestra entidad su derecho a estar vivas. Debemos también, desde un enfoque de prevención,
poner el foco y la responsabilidad sobre quienes están ejerciendo esta violencia, en sus etapas más tempranas, en los agresores, en modificar la cultura machista bajo la cual se justifican los ataques y los asesinatos de mujeres de manera impune. Chihuahua en el año 2015 ocupó el segundo lugar de mayor índice en la tasa de asesinatos de mujeres, rebasado solo por el estado de Guerrero. A finales de octubre del presente año, el Observatorio de Género de la CEPAL informa que 7 de cada 12 feminicidios registrados por día en Latinoamérica suceden en México, lo que representa el 58% de ellos. En este sentido, también reconocemos las discrepancias entre las cifras que por un lado establecen las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la misma Fiscalía del Estado. Desde la Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios estamos trabajando para conocer los criterios que utiliza la Fiscalía para determinar si es un feminicidio o no, y estamos trabajando para que sus protocolos se adecúen al protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por cuestiones de género. Además, en crecer en brutalidad estas agresiones, también ha llegado a niveles preocupantes. La semana pasada despertamos con la noticia de que 2 mujeres fueron encontradas asesinadas en las colonias del suroriente en Ciudad Juárez. Un día después reportaron que varios sujetos encontraron a una vivienda en la colonia Ampliación Felipe Ángeles, lugar en el que agredieron sexualmente y a golpes a 2 niñas de 10 y 11 años, donde la mayor de 12 años fue asfixiada y falleció horas después en el hospital. Es lamentable que estos hechos ocurran contra menores de edad, pero lo más lamentable es que ocurran al interior de los hogares, siendo que debería ser el espacio donde más seguridad deberían de tener las niñas y niños. Y todavía aún más grave, que muchas de estas agresiones sexuales son realizadas por familiares cercanos o inclusive por padrastros. Si a esto le agregamos la carga de trabajo de la Unidad de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada de la Mujer por separado, que en la actualidad tiene se han acumulado 24.441 carpetas de investigación desde 2012, un promedio de más de 4.088 por año. La Red por la Infancia afirma que miles de menores de edad crecen en medio de la violencia de esta frontera, sin que haya infraestructura para su cuidado, ya que solo 8 de cada 100 mujeres empleadas en el sector formal tienen acceso a algún servicio de guardería para sus hijos. Este tipo de instalaciones solo proveen 14.800 espacios para más de 355.000 menores de 0 a 4 años, es decir, que existen apenas el 4.16% de espacios. Las madres y padres de familia viven al día y pasan en promedio entre 8 y 12 horas fuera de la casa para ir al trabajo. En ese tiempo, niñas y niños quedan al cuidado de otras personas, como pueden ser los vecinos, los hermanitos, o incluso en muchos de los casos quedan solos, por lo que es necesario fortalecer las políticas de cuidado infantil. Es nuestra obligación como legisladoras y legisladores trabajar para que cada desaparición o privación de la vida de una niña o una mujer sea investigada en su contexto y dimensiones de género, para que los responsables de los hechos sean sancionados con todo el peso de la ley, para que las autoridades que se coluden con feminicidas o sean omisas en cuanto a sus responsabilidades de investigación, consignación y sanción de los responsables tengan también consecuencias por su corresponsabilidad, porque solo en un clima de impunidad aflora una cultura permisiva hacia el asesinato de niñas y mujeres, en donde la violencia se normaliza y el daño a la integridad no tiene consecuencias. Ante este panorama debemos reagruparnos, replantear nuestras estrategias, buscar maneras creativas y certeras para atacar esta problemática, para que en Juárez y en nuestro estado nunca más se repitan estos hechos.
del diagnóstico que llevaron a cabo algunas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y Red Mesa de Mujeres de Juárez, quienes en su tarea de defensa y acompañamiento de familiares de personas desaparecidas han detectado algunas carencias y deficiencias en la acción institucional que obstaculizan el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia, como es el hecho de que no hay suficiente personal para atender las diligencias de búsquedas de mujeres y niñas desaparecidas, o que el protocolo ALBA no se ha adaptado en los términos que se ordenó en uno de los resolutivos de la sentencia del campo algodonero. Si a esto agregamos también los bajos sueldos que tiene la unidad especializada en investigación para la búsqueda y localización de personas ausentes y no localizadas. Es importante también tener presente en estos momentos las observaciones finales del Comité de la CEDAW a México y que se insta a que el Estado mexicano adopte sin demora todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia perpetrada contra la mujer por cualquier persona, organización o empresa, así como a la violencia cometida por agentes estatales o derivada de sus acciones o omisiones a todos los niveles, así como la aplicación de una estrategia global que incluye iniciativas de prevención y programas de educación pública destinados a modificar las actitudes sociales, culturales y tradicionales que se hallan en el origen de la violencia contra la mujer y que perpetúan. Además de la violencia directa, que es la que me he referido, es decir, aquella que nadie puede negar, porque está prohibida, ya que constituye delitos, se puede medir, cuantificar y visibilizar. Además, existen la violencia estructural y cultural, que son las que sostienen a la violencia directa. La violencia estructural es la que hace que una persona tenga una concepción del mundo que parece que es así y no es susceptible de transformación. Pero cierto es que las estructuras sociales van cambiando, que no todas las sociedades son iguales y que los valores sociales van y deben ir cambiando también, sobre todo cuando resultan en el menoscabo de los derechos y la dignidad para un sector de la sociedad. Sin embargo, en lo que respecta a la división sexual del trabajo, aun y cuando los valores van cambiando, pero lo básico o el núcleo duro del sistema sexo-género se queda ahí, es que el trabajo que realiza comúnmente los hombres sea mejor valorado y mejor pagado que el trabajo que realizan las mujeres, sobre todo aquel que tiene que ver con el cuidado, no se considere trabajo o se considere secundario, que las labores del hogar las hagan hombres o las hagan mujeres, se sigan minimizando y que no medie pago de por medio casi en ninguna sociedad y que sean sectores con alto índice de feminidad debido a los bajos sueldos. Todo eso es violencia estructural. La violencia cultural crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes. El hecho de considerar que las mujeres son las únicas responsables del cuidado de las niñas, niños y adolescentes, de personas adultas mayores y o personas con alguna discapacidad, refleja la desigualdad de hoy en día que sigue vigente y que resulta conveniente para evadir de dicha responsabilidad a los hombres, al Estado y a la iniciativa privada de generar los mecanismos para el cuidado de la familia y que sea una tarea de responsabilidad compartida y compatible con la vida laboral. Esta violencia estructural se encuentra también relacionada con la situación económica de nuestro país, que hace prácticamente imposible que solo uno de los progenitores tenga acceso a un salario digno y suficiente para el sostenimiento de la familia, lo que implica que tanto la mamá como el papá tengan un trabajo remunerado, lo que también evidencia la creciente necesidad de que tanto el sector público como la iniciativa privada, es decir, el sector industrial y empresas maquiladoras, en cumplimiento de sus obligaciones de responsabilidad social, cuenten con seguridad social y prestaciones para sus trabajadoras y trabajadores en las que se contemple la conciliación del ámbito laboral con el cuidado de la familia. Es decir, que los horarios de trabajo sean compatibles y que haya suficientes estancias infantiles y o instituciones en las que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder a diversas actividades culturales, deportivas y recreativas, mientras sus padres o madres o sobre quienes recaiga el cuidado puedan desempeñar sus trabajos
con la tranquilidad de que sus hijas e hijos desarrollen actividades que les coadyuven a un desarrollo integral. La responsabilidad social de las empresas para lograr la igualdad implica un nuevo modelo de relaciones laborales y empleo de calidad que facilite la corresponsabilidad para la conciliación de la vida familiar y laboral, por lo que la violencia estructural solo podrá atenderse en la medida en que tanto la sociedad como gobierno asuman su compromiso de generar un cambio. Así como las empresas, la sociedad y el gobierno deben de coadyuvar en la generación del mencionado cambio, es importante que los medios de comunicación asuman su responsabilidad, pues sabemos que sus funciones han evolucionado de informar y entretener a educar, persuadir, orientar y formar opinión pública para servir a la sociedad. Los medios de comunicación han sido señalados como una institución con una responsabilidad central en la erradicación de la violencia contra las mujeres y, en consecuencia, en la realización de sus derechos humanos, al constituirse como una fuente de educación para la sociedad, al lado de la familia y de la escuela, tienen una tarea central en la búsqueda de soluciones. En este tenor es que los organismos internacionales se han dado la tarea de emitir recomendaciones a los medios de comunicación en aras de que examinen las consecuencias de la reproducción de estereotipos sexistas en su programación, incluidos aquellos contenidos en los anuncios publicitarios que promueven la violencia y la discriminación de género, y a que adopten medidas para eliminar estas imágenes negativas, con miras a promover una sociedad basada en los principios de igualdad y respeto, esenciales para el desarrollo y la paz de las naciones. Así también esos organismos tienen el objetivo de generar una conciencia acerca de la responsabilidad que tienen las instituciones mediáticas en la promoción de imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres y de eliminar los modelos de conducta generadores de violencia que en ellos se presentan, así como alentar a las personas responsables de producir los contenidos a que establezcan directrices y códigos de conducta profesionales. Y por último, es sensibilizar sobre su importante función en lo relativo a informar y educar a la población acerca de las causas y los efectos de la violencia contra las mujeres y a estimular el debate público sobre el tema. En el caso de los municipios, al artículo 50 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que les corresponden, entre otras, las siguientes atribuciones: instrumentar y articular en concordancia con la política nacional y estatal la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres, promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres, participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Por su parte, la Ley Estatal de Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que para mejorar la defensa y asistencia y protección de mujeres víctimas de violencia, el Estado y los municipios contarán con instancias especializadas y personal calificado para la procuración del respeto de los derechos inherentes a esta. Por ello, se propone exhortar a las y los titulares de las presidencias municipales, principalmente a las que tienen un número de más de 100,000 habitantes, como son Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, para que adopten todas las medidas necesarias a efecto de dar atención integral a las mujeres, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en los términos establecidos tanto en la Ley General como en la Ley Estatal del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo, se propone exhortar a la Fiscalía General del Estado para crear y poner en marcha un plan para fortalecer la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de género para hacerla eficiente, efectiva y funcional. Asimismo, en la revisión y en su caso reconfiguración del área de búsqueda de personas ausentes y no localizadas para efectos de que puedan ajustar sus actuaciones de manera que se realice un mayor despliegue de acciones dentro de las primeras horas posteriores al reporte de desaparición, ausencia de niñas y mujeres.
Por otra parte, tal y como lo reveló el Índice Global de Impunidad 2017 realizado por la Universidad de las Américas de Puebla, de 69 países miembros de la Organización de Naciones Unidas, México ocupa el primer lugar de impunidad en el continente americano. Dicho estudio analiza y compara la información relacionada con los indicadores en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, posiciona a México en cuarto lugar a nivel mundial. El citado documento observa un aumento crítico en las estadísticas delictivas, destaca que hay graves violaciones a los derechos humanos, indica que el sistema de justicia penal no genera por sí mismo un aumento en la impunidad, sino que es generada por los sistemas de seguridad locales y federales mal preparados y con deficiente funcionamiento, así como con un sistema de justicia colapsado y ajeno a la rendición de cuentas. En materia familiar también sabemos que este sistema se encuentra colapsado y con graves problemas al impartir justicia, ya que no se ha incorporado la perspectiva de género por jueces y juezas, lo que implica que no está considerando la metodología establecida en el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se hace necesario y urgente que también de manera urgente se aplique el mencionado protocolo para juzgar con perspectiva de género y se genere por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado el diseño e implementación de un plan de profesionalización en materia de derechos humanos con perspectiva de género e interculturalidad, a efecto de garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y evitar la impunidad. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos invocados en el proemio, someto a consideración con el carácter de urgente resolución el siguiente acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Estado de Chihuahua exhorta a la Federación a través de la Secretaría de Gobernación para que dé cumplimiento a cabalidad a todas las recomendaciones que ha hecho el Comité de la Convención para eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer para México, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y a cualquier instancia que tenga por objeto el fortalecimiento y empoderamiento de las políticas públicas relativas a la prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres, cuente con recursos humanos, materiales y financieros suficientes. Asimismo, que la CONADIM continúe con el monitoreo y certificación del debido actuar de los centros de justicia para las mujeres, emita los indicadores de la evaluación continua y permanente. Segundo, se exhorta a la Federación a través del Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice un diagnóstico de la situación actual de guarderías y estancias infantiles en el Estado y en su caso incrementar el número de las mismas. Tercero, exhorta a municipios del Estado con número mayor a 100,000 habitantes, es decir, a los de Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, para que den cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y su correlativa estatal de participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Cuarto, la 65ª legislatura del Estado exhorta al Ejecutivo del Estado a través de la Fiscalía General del Estado para crear y poner en marcha un plan para refortalecer la Fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género para hacerle eficiente, efectivo y funcional. Asimismo, en la revisión y en su caso reconfiguración del área de búsqueda de personas ausentes y no localizadas a efecto de que puedan ajustar sus actuaciones de manera que se realice un mayor despliegue de acciones dentro de las primeras horas posteriores al reporte de desaparición, ausencia de niñas y mujeres. Quinto, exhorta también al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que se aplique el protocolo para juzgar con perspectiva de género y se genere por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado el diseño e implementación de un plan de profesionalización en materia de derechos humanos con perspectiva de género e interculturalidad a efecto de garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y evitar la impunidad. Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado a los 28 días del mes de noviembre del año 2017 y firmamos las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada. Por lo tanto, solicito a la primera secretaria, Rocío González Alonso,
proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerar